Bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este último estudio del Evangelio de Juan. Después de 103 videos, llegamos a su fin, 2 años estudiando el Evangelio de Juan. Y el día de hoy tocaremos el último capítulo del Evangelio, el capítulo 21. Antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración. Padre bueno, gracias por todas estas palabras que hemos recibido a través de estos 2 años por medio del Evangelio de Juan. Gracias por lo que hemos aprendido. Pedimos, oh Dios, que nos dé sabiduría para este último estudio, para aprender, para que nuestro corazón se goce en tu palabra. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que el día de hoy nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 21. Abran sus Biblias en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Este es uno de los pasajes que a mí me encanta porque está lleno de amor, de misericordia de parte de Cristo ya resucitado con Pedro, el traidor. Debemos recordar, hemos visto ya en las semanas anteriores, que las mujeres que acompañaban a María Magdalena y ella misma tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado antes que nadie. Ellas, por levantarse temprano, por ir antes de que cualquier otra persona, tuvieron ese privilegio de ver al Cristo resucitado antes que cualquier otra persona en este planeta, especialmente María Magdalena, que lo vio. Esa misma noche, ese mismo domingo de resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos donde falta la presencia de Tomás. Ahora, aunque no está Tomás, Jesús habla con sus discípulos y les da una misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos había enseñado. Sin embargo, hay una cosa interesante. En esa oportunidad, ese domingo de resurrección, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Jesús no cruza palabra con Pedro. Normalmente Pedro era el más avesado de los discípulos, el más hablador, el más impetuoso, ¿no? El que siempre tenía que responder cuando Jesús preguntaba, ¿quiénes dicen que la gente que soy? Y Pedro respondía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús dice, voy a Jerusalén, es Pedro el que reacciona y dice, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Jesús lo para en seco, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Cada vez que había una situación especial, Pedro era el primero que reaccionaba, ¿no? Voy a Jerusalén a morir. Señor, a donde tú vayas, yo voy contigo. Yo estoy dispuesto a morir contigo también, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, me vas a negar. Entonces, este Pedro impetuoso, este Pedro que siempre era el que primero hablaba, está callado.
no cruza palabra con Jesús, Jesús tampoco le habla. Yo me imagino que Pedro está avergonzado. Me imagino que Pedro tiene sobre su conciencia el haber traicionado, el haber negado al Señor en el patio del sumo sacerdote. Me imagino a Pedro sentado en una esquina de la habitación, con la cabeza agachada, avergonzado, sin palabras. Esto fue el primer domingo de resurrección. Perdón. Luego, una semana después, Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos, pero en esta oportunidad está Tomás presente. El incrédulo, Tomás el incrédulo, está presente. Jesús entra, se aparece, pero habla con Tomás, se dirige a Tomás, ¿no? Y entonces tiene esa conversación que estudiamos ya las semanas anteriores. Cuando Jesús le dice, bueno, Tomás, acá estoy, mete tu mano, tu dedo en mi costado, en mis heridas. Y entonces Tomás responde, Señor mío, Dios mío. Y Jesús contesta, bienaventurados los que creen sin ver. Y entonces en esta segunda oportunidad, en esta segunda aparición a los discípulos, también está Pedro, pero igualmente pasa inapercibido. Pedro sigue escondido en la esquina de la habitación, agachado, avergonzado, en silencio. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a pensar cómo te sentirías tú. Tú que negaste al Señor, ahora lo tienes enfrente resucitado. Ok, Jesús victorioso ha resucitado de la muerte, pero nadie te quita que tú en el momento más crucial no supiste honrar su nombre, sino que lo negaste. Entonces Pedro está con su corazón compungido, adolorido por la vergüenza de haber negado al Señor. Ahora, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero la próxima escena que vamos a ver ahora en el capítulo 21, primero que me hace recordar a mi infancia, porque Jesús se aparece en la playa cuando Pedro, Juan y los demás estaban pescando en el mar de Galilea por la zona de Tiberias, ¿no? En la parte occidental del mar de Galilea, y Jesús se aparece y les invita a tomar desayuno, ¿no? Les pregunta por el pescado, etc. Y eso me hace recordar a mi abuela, que falleció hace muchos años. Con ella teníamos esa costumbre de tomar desayuno con pancito caliente y pescado frito. Esa es por eso es que esta escena me trae tan buenos recuerdos. Y es una escena que va a mostrar el inmenso amor que Jesús tenía por Pedro. ¿Alguna vez has cometido un error grave? Piensa, ¿alguna vez has ofendido a alguien de una manera que realmente te duele el corazón y te arrepientes? En circunstancias así, ¿sabes lo que pasa? La mayoría de personas te lo van a sacar en cara. Si te equivocaste, muchos de ellos te lo van a sacar en cara. Muchos te van a repetir, te lo dije, te lo dije, te lo dije, yo te avisé. Quizás otros te contesten, pero ¿cómo pudiste hacerlo? ¿En qué pensabas? ¿No sabías el daño que podías causar? Y todas esas frases cuando uno se equivoca no te ayudan, no te alivian. Cada vez que uno comete un error y hay una persona que te dice, pero ¿por qué lo has hecho? ¿Pero por qué lo has hecho? Eso no alivia. Eso te causa más dolor, te causa más vergüenza, te causa más malestar. En cambio, cuando eres perdonado, viene una paz al corazón. Y la persona que no te aplasta, la persona que no te pisa cuando estás caído,
la persona que te perdona, que no te lo recuerda, es la sensación más grande de paz que uno puede tener. Alguien dijo que la gran diferencia entre los seres humanos y los ángeles es que los ángeles nunca han experimentado el perdón de Dios. Y la Biblia dice que al que se le perdona mucho, mucho ama. Entonces, este pasaje nos va a hablar de esto. Este pasaje nos va a hablar acerca de un hombre que cometió un error grave, como Pedro, y acerca del perdón que Jesús le ofreció, sin que Pedro lo pidiera, para restaurarlo a la comunión y a la amistad. Veamos el pasaje. Leamos en Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. Empecemos con los primeros 3 versículos. Juan 21, versículos 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ya les he dicho que el mar de Tiberias no es otra cosa que la parte occidental del mar de Galilea. Ahora, si leemos bien, en el versículo 2 nos dice quiénes estaban presentes. Son 7 personas. Estaba Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, que significa el mellizo, ¿recuerdan? Dídimo significa mellizo, y este es el que no creía. Cuando Jesús le dijo: pon tu mano en mis heridas, es este Tomás. Tomás el incrédulo. Entonces está Simón Pedro, Tomás. Luego está Natanael. Dice Natanael, el de Caná de Galilea. La historia de Natanael la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 43 al 50. Juan capítulo 1, versículo 43 al 50 nos habla de la historia de Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verán. Ahora es interesante porque este Natanael, que aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, es llamado en este pasaje discípulos, porque dice que Jesús se apareció a sus discípulos, ¿ya? A los discípulos, pero Natanael no estaba entre los 12 apóstoles. Es decir, Natanael no fue seleccionado por Jesús entre los 12 apóstoles, porque en realidad se considera que habían más de 120 discípulos
que acompañaban a Jesús por todas partes. De esos 120 discípulos, 12 eran los más cercanos, conocidos como los apóstoles, y 3 eran su círculo íntimo: Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo también puede llamarse Santiago. Entonces estaban en la barca. Estaba Simón Pedro, Tomás, el mellizo incrédulo, estaba Natanael. Luego dice el texto, Juan 21:2, dice que también estaban los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Vamos a leer Mateo 4:21. Mateo 4:21 dice: pasando de allí, vio Jesús a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces los hijos de Zebedeo no eran otros sino el apóstol Juan y su hermano Jacobo, o que también se le llama Santiago. Y luego menciona otros 2 discípulos, pero no mencionan sus nombres. En total, habían 7 personas en esa barca. Y a Pedro se le ocurre ir a pescar, ¿no? Y ellos deciden acompañarlo. Entonces, volvemos a Juan, al capítulo 21, versículos 4 al 7. Juan 21, versículos 4 al 7. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Ahora Jesús se presenta sin aviso y desde la orilla les plantea la posibilidad de tener desayuno juntos. Les pregunta: ¿tienen pescado? ¿No? Y recordemos que Jesús está con su cuerpo resucitado. Esto es interesante porque su cuerpo resucitado, y sin embargo les está invitando a tener un desayuno con pan y pescado. En el versículo 6 dice: y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, el apóstol Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Ahora, ¿por qué Juan reconoce al Señor? Porque ellos ya han vivido esta experiencia juntos. Ellos ya han vivido una experiencia similar en el pasado. La historia la encontramos en Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así, Lucas 5. Aconteció que estando Jesús al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Acá hay un milagro que a veces no nos percatamos, pero la amplificación de la voz para que esa multitud que estaba en la orilla del lago de Genesaret pudiera escuchar la voz de Cristo desde la barca. Así, Jesucristo no estaba gritando y no tenía altoparlantes. Así que aquí hay un milagro más que no estamos considerando. La voz de Jesús fluía a través del viento, toda la multitud lo escuchaba,
pero Jesús estaba sentado en una barca dentro del mar, ¿no? Luego él dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Por qué le dice esto Jesús a Pedro? Dice el texto que ellos habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Y Jesús le pide a Pedro el favor de usar su barca. Y Dios no le debe un favor a nadie. Es más, Dios premia siempre tu servicio, siempre. Y Pedro lo ha servido con su barca y Jesús ahora lo va a recompensar. Y le dice, boga mar adentro, ¿no? Y tira las redes y vas a ver lo que pasa. En versículo 5 dice, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Actuar creyendo y basados en las promesas de la palabra de Dios. Versículo 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y lo que vemos acá es un milagro de fe recompensada por Jesús. Él creyó en la palabra del Señor y tira las redes, cuando había pasado toda la noche pescando y no había pescado nada. Pero en la palabra, basado en la palabra de Dios, él creyó en la palabra de Dios. Y entonces tira las redes. Y ahora no las puede sacar por la cantidad de peces que hay adentro. Fe recompensada. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La reacción absolutamente correcta de Pedro. Cae a los pies del Señor y reconoce que es pecador. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y en el versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El temor se había apoderado del corazón de ellos. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta escena que ya Pedro y Juan habían vivido con Jesús, ahora se repite después de la resurrección. Y Pedro, aunque está en la barca pescando, es Juan el que se da cuenta. Y entonces Juan, al ver que, ¿cómo? Otra vez está pasando lo mismo, reconoce que Jesús es el que hace el milagro y entonces le dice a Pedro, Pedro, Jesús, el Señor, es el que está en la orilla. Y interesante, ¿no? Porque nuevamente estamos viendo el poder de Jesús y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza. Porque cuando Jesús le dice, tiren la red a la derecha, inmediatamente la naturaleza escucha la voz de Dios y la autoridad que Dios tiene, y todos los peces corren a juntarse al lado derecho de la barca, donde va a caer la red. Es un suicidio pescaril, es decir, todos los peces se suicidan. ¿Por qué? Porque hay una orden del Creador. Entonces, cuando Jesús dio la orden, dijo, tiren la red a la mano derecha, la naturaleza, los peces, todos obedecen a la voz de Dios.
Ojalá tuviéramos la misma actitud para obedecer la voluntad de Dios escrita en su palabra, ¿no es cierto? Tenemos mucha enseñanza bíblica y los seres humanos somos tan rebeldes a la palabra de Dios. Es terrible. Y entonces, al ver el milagro que se ha repetido, Juan reconoce que Jesús es el Señor, es el que está en la orilla. A Pedro ya no le interesan los peces, no le interesa nada. Pedro se ciñe sus ropas y se lanza a nadar hasta la orilla. Según el texto, estaban más o menos a unos 200 codos, que son como unos 100 metros, en que Pedro va a nadar. Seguimos con Juan, capítulo 21, versículo 8. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, unos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. En otras palabras, Jesús se adelantó a ellos y Jesús ya les preparó el desayuno, ya preparó las brasas, el pescadito, no sabemos de dónde lo sacó, pero el pescadito ya está en la parrilla, el pancito caliente, y entonces en el versículo 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, cuando hablamos de grandes peces, es que cuando Dios bendice, bendice, ¿no es cierto? No le salieron unos pejerreyes, no le salieron unos pescaditos chiquititos, sino le salieron grandes peces. Cuando Dios bendice, bendice. Y si calculamos un pez grande, en promedio es entre 3 y 5 kilos, ¿no? Con cabeza, con todo. Vamos a calcular que sean 4 kilos, y si son 153 peces, quiere decir que las barcas sacaron cerca de 600 kilos de peces. ¡Wow! 600 kilos de peces por la orden de Jesús, de que lanzaran sus redes, aunque no habían pescado toda la noche. El versículo 12 dice, y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ustedes pueden imaginarse esta escena? Esta escena es impresionante. Jesús resucitado, sentado en la orilla de mar, con una fogata cerca donde se está haciendo el pescado, y con pancito ahí para compartir. O sea, para los discípulos esto debe haber sido una experiencia, pero brutal, brutal, ¿no es cierto? Estaban anonadados, mirando. ¿Y dónde estaba Pedro? Pedro ha salido nadando, pero no se le escucha. Entonces, ¿dónde estaba Pedro? ¿Qué estaría haciendo? Yo me imagino que estaría callado cerca de la fogata, un poco alejado para no estar muy cerca de la gente. La vergüenza aún llena su corazón. Y ahora vamos a leer capítulo 21 a partir del versículo 15. Capítulo 21 a partir del versículo 15. Juan 21, 15 al 19. Esta es la sección que a mí me encanta. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Hemos dicho que Pedro estaba ahí avergonzado, un poco alejado del grupo quizás, con la cabeza gacha, pensando en la vez en que traicionó y negó al Señor. Y en medio de eso, después de tomar desayuno, Jesús no se le acerca para recriminarle, para decirle, yo te dije, ¿recuerdas que te dije que me ibas a negar y lo hiciste? No, no hace eso. Jesús no se acerca para sacarle en cara su traición y decirle, estaba yo ahí y tú me traicionaste y te avergonzaste de mí. No. Jesús tampoco le recuerda lo que pasó en el patio del sumo sacerdote. No. Jesús no hace nada de eso. Jesús tiene un acto de misericordia y de perdón y se acerca a Pedro y le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Ahora, va a repetir esto 3 veces. ¿No? Le va a preguntar 3 veces si lo ama. Para entender esto, tenemos que estudiar un poquito el griego. En el griego, las palabras tenían mucho más significado que el que tiene en nuestros idiomas. Por ejemplo, en el inglés, cuando tú quieres decir yo amo, tú dices I love. Entonces tú le puedes decir a una persona I love you, te amo, pero también puedes decir I love my dog, yo amo a mi perro, o también puedes decir I love my car, yo amo a mi auto. Utilizas la misma palabra amor para referirte a una persona, a un perro, o a un gato, o a un carro, o a lo que sea. En el griego esto no era así. Cada palabra tenía un significado y uso especial. Por ejemplo, cuando se hablaba del amor entre un hombre y una mujer, entre un matrimonio, entre una pareja, se utilizaba el término eros. Amor, eros, que tenía que ver con una relación íntima, es decir, que incluía intimidad sexual entre los dos. Entonces el amor entre una pareja que eran de diferente sexo, se utilizaba la palabra eros. Cuando se hablaba del otro amor, del amor fraternal, del amor de amigos, del amor a familiares, por ejemplo, se utilizaba la palabra filios, que significa ese amor humano, ese amor que tenemos por un buen amigo, pero son amores condicionales. Si el amigo me traiciona, yo no tengo por qué seguirlo amando. Es el amor natural que los seres humanos tenemos, un amor circunstancial, temporal y conveniente. El amor humano es así. El amor es circunstancial porque te enamora de las personas que están cerca de ti. El amor humano es temporal porque si no, no habría que estarlo regando, como dicen, hay que regar el amor porque si no el amor se muere. Si el amor fuera eterno, no moriría nunca. Entonces el amor humano es
circunstancial, es temporal y es conveniente porque tú amas a las personas que te aman, a las que no te aman, los apartas de tu vida. Ese es el amor filios, el amor humano, el amor natural. Había un tercer tipo de amor que es el amor ágape. Es el amor incondicional. Es el amor que no depende de lo que nosotros hagamos. El amor, por ejemplo, que los padres sienten por los hijos es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Ese es el amor ágape, el amor supremo. No hay otro amor, es el amor supremo, amor ágape. Y ahora les voy a traducir literalmente la conversación entre Jesús y Pedro. En la primera vez, Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ágape tú a mí más que estos. Es decir, cuando Jesús le dice, ¿me amas tú más que estos? Utiliza el amor ágape, el amor supremo, el amor incondicional. Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te filios. Pedro le contesta diciendo, yo te amo con el amor humano natural, fraternal, de amigo, pero no el amor supremo. Entonces Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, a ver, no me estás escuchando bien. Te estoy preguntando si tú me amas con el amor ágape. Y le vuelve a decir, ¿me amas ágape tú a mí? Y Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, tú sabes que yo te filios con el amor fraternal y humano. Y en tercer lugar, Jesús ya le dice, ahora entiendo, Pedro, tú solo filios, ¿no? La tercera vez cuando Jesús le dice, ¿me amas? Jesús ahora le dice, ok, Pedro, tú filios, ¿no? A mí. Tú tienes solamente conmigo un amor fraternal. Y entonces es ahí cuando Pedro contesta, sí, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que yo solo te filios, con el amor fraternal condicional. ¿Por qué Pedro contesta así? Porque probablemente la vergüenza que él tenía. Cuando Jesús le dijo, ágape significaba que Jesús era lo máximo. Pero Pedro se debe haber preguntado y haber dicho, pero yo cómo puedo decir que lo amo de esa manera si lo traicioné. La conciencia de Pedro no le deja decirle a Jesús que lo ama por encima de todo. Lo lindo de todo esto es que Jesús toma la iniciativa de hablar con Pedro. Y en las tres oportunidades le pide lo siguiente. Pedro, apacienta mis corderos. Y la palabra aquí apacentar es bosco, que significa alimenta a mis corderos. Aliméntalos. Luego le dice, pastorea a mis ovejas. La palabra aquí es poimaino, que significa cuídalas, guíalas, protégelas de los lobos, de los zorros. Pero interesante, cuídalas a las ovejas, guíalas, tú tienes que guiarlas, ¿no es cierto? Y además tienes que protegerlas. Entonces cuando Jesús le dice esto, le está diciendo a Pedro, Pedro, van a venir muchas ovejas mías y yo te estoy pidiendo que tú las alimentes, las guíes, las cuides, las protejas. Jesús, en un acto de misericordia, restaura su relación con Pedro. Pedro está demasiado avergonzado y Jesús toma la iniciativa y entonces lo restaura no solamente espiritualmente, sino emocionalmente también, al darle de nuevo
una misión en la vida. Como dice el Salmo, Jesús levantó la cabeza de Pedro. Cuando uno está con la cabeza gacha, avergonzado, y viene alguien y te levanta la cabeza. ¿Era esta una tarea solamente para Pedro? Claro que no. En Pedro estamos todos representados. Si eres parte de tu iglesia, te corresponde alimentar, guiar, cuidar y proteger a las ovejas del Señor. Para mí es una vergüenza lo que veo que está ocurriendo en muchas iglesias, donde los pastores se están aprovechando de las ovejas, las están trasquilando a sus ovejas para enriquecerse ellos. En muchos casos escucho prédicas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Sin embargo, luego escucho a creyentes que me hablan de estos predicadores como si fueran buenos predicadores. Y yo escucho esas prédicas y digo, Dios mío, no están alimentando a las ovejas, les están dando veneno. Hermanos, hay una responsabilidad. Tenemos que alimentar a las ovejas con pasto verde, fresco, sano. Tenemos que cuidar a las ovejas. Tenemos que guiarlas. Y esto es una responsabilidad de cada creyente en la iglesia. Cada creyente en la iglesia, porque siempre van a haber lobos. Siempre van a aparecer lobos que van a querer robar la palabra de Dios y la fe de la gente. Nosotros en la iglesia tenemos esta responsabilidad, ¿no? Y entonces, antes de poder servir al Señor en la iglesia, antes de tratar de cuidar a las ovejas del Señor o de alimentarlas, siempre tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Me amas? Dice el Señor. Nos pregunta el Señor. ¿Me amas con amor ágape? Ahora, este pasaje que se menciona acá ha sido utilizado muchas veces por la Iglesia Católica para hacernos creer que Pedro fue el primer papa. Y esto no es verdad. El primer papa recién fue instituido o constituido en el tercer siglo de nuestra era. Y esto se produjo después de la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa o griega. Hasta ese momento no existían los papas. Y según los historiadores, Pedro no fue el líder de la iglesia en Jerusalén, sino Santiago. Entonces, esta enseñanza, cuando Jesús en su gran misericordia toma la iniciativa de acercarse a Pedro, ese es un acto que nos enseña a nosotros a veces cómo perdonar. Dice la palabra que si tú llegas al altar y ves que uno de tus hermanos tiene algo contra ti, anda, arregla las cosas con tu hermano. No dice que si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti. Anda y arregla con tu hermano antes de ir a ofrecer tu ofrenda al altar. Pedro estaba humillado, avergonzado. Jesús se le acercó en un acto de amor y de misericordia para darle una nueva misión. Apacienta, cuida, guía a mis ovejas. Y a través de eso nos lo dice a nosotros también. Si estás en una iglesia, tienes esa responsabilidad. Cuida de las ovejas del Señor. Vamos a Juan capítulo 21, ya vamos casi terminando. Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Jesús le está profetizando a Pedro que va a tener una muerte de mártir. De viejo, extenderá sus manos, vendrán otros para vestirlo. Sus hijos no lo van a vestir, sino otros vendrán a vestirlo.
y por último lo llevarán a la cruz, donde morirá con la cruz de cabeza. Así murió el apóstol Pedro. Versículos 20 al 23. Juan 20, 21, 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ese es el apóstol Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, en medio de toda esa situación, Pedro un poco que pregunta: pero ¿y qué va a pasar con Juan? ¿No? ¿Qué va a pasar con el apóstol Juan? Y Jesús le contesta algo que es muy cierto. Mira, Dios tiene para cada uno de nosotros un plan. Nunca tengas ni envidia ni piconería por lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Si Dios está bendiciendo a otro, bendícelo tú también. Tú preocúpate de la misión que Dios te ha dado a ti. No te estés preocupando por lo que otros están haciendo o no. Tú preocúpate por lo que Dios te ha designado a ti para hacer. Y deja que Dios se glorifique en la vida de los otros como a Él se le ocurra, como a Él se le antoje, ¿no? Y terminamos el Evangelio de Juan leyendo las palabras que Juan escribe al final. Versículos 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el apóstol Juan, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, y así sea. El Evangelio de Juan nos ha llevado a conocer a Jesús profundamente, y esperamos que este estudio que hemos tenido, estos 103 estudios del Evangelio de Juan, nos hayan servido para reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Que Dios les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti